Ya. Creo que, bueno, como les mencioné, para la gente que nunca ha programado en Python, y esto lo menciono porque igual la ayudanía después la hay más gente, recomiendo ocupar Google Colab. ¿Qué es Google Colab? Es como lo mismo que cuando en Drive, como en Google Drive ocupamos, no sé, ese como editor de texto que es como Word, o el editor de las planillas que es como Excel. Esto es lo mismo, pero para programar, ¿ya? Entonces es bastante intuitivo y es súper fácil de ocupar, sobre todo si no quieren instalar ningún problema más complicado. Si no, ustedes pueden usar Spider, pueden ocupar cualquier herramienta que les entreguen a Conda, lo que sea, ¿ya? Eso queda a criterio de ustedes, sobre todo si ya programan en Python regularmente. Pero si no, recomiendo esto, además de que en Mac de repente es súper complejo instalar algunas cosas, así que esto es súper bueno. Eso sí, como les mencioné también, hagan una copia o descarguen el archivo y súbanlo de nuevo, ¿ya? Porque, al igual que como les mencioné, esto es como Google Drive, si se ponen a modificar esto acá, probablemente van a cambiar el código para todos y todas, a pesar de que le puse que no pudieran editar, en una de esas se me pasó algo, así que descarguenlo y generen una copia. Ya, lo que vamos a ver al principio es un poco de Python genérico, vamos a recordar cómo se hacen ciclos. Probablemente varios de ustedes no programan desde Metones, desde primer año, y probablemente vieron en C. Entonces no están muy seguros de cómo pasar a Python. Python, eso sí, es mucho más amigable que C, que lo que hayan visto en C. Es mucho más intuitivo, es mucho más flexible también. No tiene tantas reglas de programación, así que yo creo que se les va a hacer un poquito más fácil. Vamos a partir entonces con todo lo que es Python, vamos a generar ciclos for, vamos a ver cómo funcionan, vamos a ver un par de ejemplos, y después nos vamos a ir directamente a cómo vamos a programar los modelos de programación lineal en Python, ¿ya? Que esto es lo que les va a servir para la tarea 1. No es necesario para nada que sean expertos en programación para poder realizar la tarea, porque la base de los códigos se las vamos a entregar ahora, ¿ya? O sea, ahora vamos a ver todo lo que necesitan saber para poder realizar la tarea. Ojalá alcancemos a ver todo. Entonces, ya. Lo primero, eso sí, que les voy a pedir que compilen es la línea 1 que dice pip install mip. ¿Qué es mip? MIP es un package o una librería de cierta forma que vamos a instalar en nuestro Google Colab, que nos permite justamente usar herramientas de programación lineal. O sea, nos va a pedir, nos va a servir para definir modelos, restricciones. ¿Por qué ocupamos MIP? Porque es uno de los más flexibles para poder aplicar en Python. Hay diferentes solvers en Python. ¿Qué es un solver? Un solver es como el procesador que trabaja detrás de resolver el problema de optimización, ¿ya? Y MIP nos permite hacerlo de manera súper flexible, porque considera, por ejemplo, los aspectos que tiene Gurobi, los aspectos que tiene PUB y varios otros solvers y cosas así. Entonces es mucho más simple, es mucho más intuitivo. Entonces corren esta línea, porque si no corren esta línea no van a poder programar ningún modelo. Ya, un poco de Python. Probablemente ustedes recuerdan cómo se generan los ciclos for. Sé que hay algunos que han seguido programando, pero hay gente que no ha hecho nada de esto en varios años, y por eso vamos a partir desde aquí. Primero que todo, si se dan cuenta, a diferencia de lo que hacíamos antes cuando programábamos en C, aquí ya no tenemos que poner ni infinitos corchetes, ni paréntesis, ni muchos puntos coma, ni nada, sino que el ciclo for, el inicio del ciclo y el término del ciclo, lo va a definir la indentación del texto. Por ejemplo, si yo estuviera aquí, probablemente voy a tener un error porque definí un ciclo, o sea, definí un for, pero no le estoy diciendo qué va adentro. Entonces, al momento en que yo pongo este espacio, ya le estoy diciendo inmediatamente que lo que yo quiero que vaya dentro del ciclo es la impresión del término i. Vamos a recordar un poco la estructura. Primero yo voy a tener una variable, que en este caso yo le puse i. La variable se autodefine de cierta forma inmediatamente apenas yo creo el ciclo for. No es necesario definir la variable antes.
y estoy diciendo que I va a estar en estos valores de acá. Mucho ojo que esto no es un intervalo, yo le estoy diciendo literalmente I puede ser 2, I puede ser 6, puede ser 3 y puede ser 10. De hecho, esos son los valores que va a tomar en cada iteración. Recordemos que la I entra al ciclo, va a tomar el primer valor y yo la orden que le estoy dando es que lo imprima. Y el ciclo va a terminar con esa impresión, y además yo le estoy diciendo que antes de comenzar el ciclo nuevamente, haga un salto de línea. ¿Ya? Esta /n es un salto de línea. Mucho ojo que si se dan cuenta aquí tengo dos prints que tienen una estructura un poco diferente. Aquí cuando yo imprimí una variable llego y pongo i, pero cuando yo quiero imprimir algo que no es una variable, algo que no es una función, nada así, tengo que poner las comillas. ¿Sí? En general las comillas se ocupan para texto, pero Python sabe que /n no significa que yo quiera imprimir /n, sino que quiero imprimir literalmente un espacio, un salto de página, un salto de línea. Entonces ahí tenemos el primero. Después vamos con otra forma de tomar los valores de i, que en este caso tenemos un arreglo, pero no solamente tenemos un arreglo de números, sino que también tenemos un arreglo de dos números y de un string. Recuerden que un string es cuando es un texto es cuando me refiero a un texto en programación, ¿sí? O en realidad letras, ese tipo de cosas. Entonces, en este caso yo le estoy diciendo a i que primero tome el valor de 4. Las comas, estas comas que son las que están entre medio, son las que me van a definir los diferentes valores. Y de nuevo se lo toma de manera muy literal. Primero i toma el valor de 4, después i toma el valor de este pequeño arreglo, de este par, de esta tupla, y después i toma el valor de hola. Muy literal. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando yo le pido al programa que i se sume dos veces. O sea, voy a decir, imprímeme la suma de i más i. Python es inteligente, entonces sabe que cuando yo le estoy diciendo suma 4 más 4, va a tomar 8. Pero cuando yo le estoy entregando un arreglo y le digo suma de nuevo el arreglo, lo hace de manera muy literal. Entonces a mi arreglo inicial le voy a agregar 2,3. Si se dan cuenta, se vuelve a repetir esto. Y cuando lo hago con texto, lo que entiende Python es que tiene que concatenar las palabras, es decir, ponerlas de nuevo de manera muy literal, escribir dos veces hola, hola. ¿Ya? Hay otra manera de poder definir los ciclos for, que no es poniendo directamente esto aquí, acá, sino que es definiendo antes cuánto va a valer ese intervalo, cuánto va a valer este arreglo, este range, lo que sea. Entonces yo lo defino previamente. ¿Ya? Entonces lo definí y ahora digo y se va a mover en mat, que mat es equivalente a esto. Y me imprime de nuevo lo mismo que vimos antes. Ahora este es muy importante que lo entiendan cómo funciona, porque es el que más vamos a utilizar para los modelos de programación. En este caso tenemos dos for, ¿ya? Y hay dos maneras de generar ciclos con dos for. Una es esta, que es literalmente escribiendo los dos, y otra que no la anoté ahí, pero la podemos ver más aquí abajito, que es utilizando esta herramienta que se llama product. Lo que hace product es lo mismo que poner dos for juntos, que es que yo defino el rango de una variable inmediatamente, en la misma línea. No es necesario que escriba for i in range n y después de nuevo for j in range n. Como que inmediatamente puedo hacer las dos cosas. Entonces, el product hace que lea que este i va con este rango y este j va con este rango. Que es lo mismo que logramos acá arriba escribiendo los dos for. Acá. Oye, pero una pregunta, ¿eso lo multiplica o no tiene nada que ver? No multiplica. O sea, No, genera esto mismo que vamos a ver aquí. Como no, el bueno, product es para que haga la correspondencia de que cada variable va con su rango correspondiente. ya, gracias. Entonces, hace algo parecido, o sea, de hecho, hace exactamente lo mismo que es lo que vamos a ver aquí. Sabemos que el ciclo for, cuando la variable i entra al ciclo, o sea, le estoy diciendo que le estoy atribuyendo el valor de 1,
pasa al siguiente nivel. Y el siguiente nivel en este caso vuelve a ser un loop, o sea, vuelve a ser un ciclo. ¿Sí? Pero en este caso, la i no va a salir del ciclo hasta que haya pasado por el ciclo de la j completo. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, entra el 1, si se dan cuenta, entra el 1, y cuando pasa el ciclo siguiente, toma el primer valor de j. Pero el ciclo, o sea, la j, de cierta forma, el loop no suelta la i en ese mismo momento, sino que tiene que terminar de pasar por la j. Entonces me sale el 1 primero con el 7, el 1 después con el, o sea, el 1 con el 6, el 1 con el 7 y el 1 con el 8. Y ahí cuando recién terminó ese ciclo, la i sale y vuelve a entrar, pero esta vez con el valor de 2. Y hace lo mismo, 2, 6, 2, 7, 2, 8. Y después lo mismo con el 3. Y en este print podemos ver que va imprimiendo todas las iteraciones que va haciendo. Y bueno, de hecho ahí no debería funcionar porque ahí todavía no defino la j. ¿Se dan cuenta? En cambio, si aquí, como ahí ya no existe la j, ahí debería, no, también me tira error porque no he definido nada con la j. Pero sí, ahí la idea es que ustedes vayan jugando y vayan viendo cómo funcionan los, no, aquí la indentación, hice cualquier cosa con la indentación. Ahí la idea es que ustedes vayan jugando con los siglos para ver cómo van funcionando y cómo van cambiando. Entonces, si se dan cuenta, lo único importante aquí es respetar todo el rato la indentación del siglo, ¿sí? Para que lo vaya leyendo bien. Ya. Y además de eso, no solamente podemos llegar a imprimir, sino que podemos meter diferentes funciones, diferentes condiciones dentro de los ciclos for. Entonces, en este caso tenemos de nuevo los dos ciclos, pero ahora yo le estoy agregando una condición. Le estoy diciendo que si j es mayor que i, o sea, si, por ejemplo, entró el, si j es mayor que i, sí. Por ejemplo, entró el 1 y me queda el par 1, 2, o sea que ya voy en la segunda parte de la j, entonces que el código se detenga. ¿A qué se refiere con que se detenga? A que no va a seguir, no va a continuar, no va a leer esta línea de código. No va a leer la línea de código que lo imprima, sino que se detiene y vuelve arriba, vuelve a iniciar el ciclo sin continuar. ¿Ya? Entonces veamos cómo funciona en este caso. Tenemos que primero entra la i con el 1, como lo habíamos visto antes, y cuando entra el ciclo for de la j, va a tomar el 1, 1, y cuando lee el 1, 2, el código se detiene. No lo va a imprimir. Entonces luego continúa de nuevo y hace el 1, 3. De nuevo se va a detener y no lo va a imprimir. Luego vuelve a salir del ciclo y entra la i igual 2. Cuando entra i igual 2, después toca j igual 1. Cuando lee ese, nunca pasa por este break, no se rompe el ciclo, entonces sí va a imprimir. Imprime el 2, 1. Y después de esto pasa de nuevo que sigue con i igual 2, pero ahora avanza a j igual 2 y de nuevo lo imprime. Cuando pase a i igual 2, j igual 3, el código no va a alcanzar a imprimirse y vuelve a comenzar. Entonces, si se dan cuenta, aquí solamente vamos a tener que se cumpla la condición de que i es mayor o igual que j. Ahora, otra cosa importantísima que tienen que saber y que tienen que aprender a trabajar, que probablemente algunos ya lo saben, es cuando vamos a trabajar con el range. ¿Qué es lo que hace el range? Voy a borrar aquí, voy a ponerlo el más básico posible. Lo que hace el range es ahorrarme el trabajo de escribir, que si yo quiero los primeros 5 números, no tengo que escribir 0, 1, 2, 3, 4, sino que pongo in range 5, y eso automáticamente entiende que son todos los números hasta llegar a este valor. Pero, como ustedes ya saben, cuando trabajamos en programación, siempre vamos a partir desde el 0 y no desde el 1. Esa es la noción más básica y la más importante que tienen que tener. Entonces, si yo pongo que quiero que me llegue hasta los primeros 5 términos, va a imprimir desde el 0 hasta el 4. ¿Ya? Sin embargo, el range tiene este espacio de modificación, y yo le puedo dar el inicio, el fin y el paso. El paso vamos a ver lo que es en el ejemplo que viene después. Entonces, en el caso de que yo de manera literal quiera los números 1, 2, 3, 4, 5, tendría que decirle, obligarle a partir en el 1,
pero terminar en el 6, ¿ya? Porque este segundo, este pin, sigue contando a partir del 0. O sea, yo le estoy diciendo, termina donde terminaría el range 6, y el range 6 termina en el 5. Entonces ahí recién imprimiría del 1 al 5. Bueno, este caso, por ejemplo, está mal formulado, que era un ejemplo de que estaba mal formulado, porque digo, parte en el 5, termina en el 0, y no le doy ningún paso, entonces esto no entiende qué está sucediendo, porque por algo se define de esta manera, ¿ya? Entonces, por último, ya con el ejemplo del paso, con el paso nos referimos a que vaya considerando cierto intervalo. Por ejemplo, en este caso le digo que es 2, entonces va a ir desde el 1 al 12, de 2 en 2. Entonces parte 1, 3, 5, 7, 9, 11. Siempre se va a saltar. Eso sería con los ciclos for. Igual pueden ustedes ir jugando, ir anotando cosas a ver qué les va resultando. Oye, vale, una ¿Sí? pregunta. Es que en el del break, ahí me perdí cuál era el que no se imprimía. Este es el que no se imprime, pues, cuando está esa condición. Cuando es J mayor que I, entonces break y no alcanza a imprimir. ¿Sí? Se van a imprimir solo los que sean I mayor o igual que J, como todo lo contrario. Ya, bueno. Pero Entonces, ahí creo que también lo podría hacer con un continuo, ¿no? sí, yo hay como muchas formas de hacer esta parte. Sí o sí. Ya, pero si el break lo pusiera ahí como un poco más allá, o sea, ahí Ahí. como que saldría de los dos foros, ¿no? A ver, aquí creo que me va a tirar un error. Sí. Porque no entiende esta indentación, porque puse un if y no le estoy diciendo que haga nada al if, ¿cachai? Como que Ah, no, ya. no, Sí, no sí. cacha que quiero imprimir. Como, ¿por qué creaste este if? En cambio, si yo hago esto y esto lo vuelvo atrás, aquí como que no debería, bueno, te voy a imprimir eso. A ver, ¿qué es? Nada, que se detiene, que entra al ciclo una vez y para, entra al ciclo una vez y para, y este entra al ciclo una vez y para de nuevo. ¿Okay? Ya, bueno, gracias. Pero no, hay muchas cosas como de llegar a estos mismos resultados, a imprimir estos mismos. Lo que es generación de números aleatorios, en particular este año el profe no le agregó a la tarea, pero lo vamos a pasar bien rapidito. Que al igual que en Excel, en Python también podemos crear estos ¿Vale? como números aleatorios, ¿sí? De que hay un compañero en la sala de espera, si lo puedes dejar pasar, por favor. Oh, no. Ah, uy, hay mucha gente en la sala de espera. No había cachado. Ya, gracias. Gracias por avisar. Si alguien más les dice que está en la sala de espera, avísenme nomás y los vamos De nada. Ya. Ya, entonces, para los y las que entraron recién, lo que vimos fue principalmente cómo generar ciclos for en Python desde lo más básico. Igual pueden revisar la grabación o si les van haciendo dudas más adelante de los ciclos for, los voy respondiendo al tiro. Entonces, habíamos pasado a cómo generar números aleatorios en Python. Esto en particular en la tarea de este año no aparece, pero puede ser importante que lo sepan. Funciona similar a Excel. Entonces, yo lo voy a decir, tenemos varias funciones. Tenemos una función que es rand y otra que es rand y después int. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la diferencia principal? Es que cuando yo le digo rand, esto NumPy está en líneas muy importantes, si no corren esta línea no les va a funcionar. Entonces yo le estoy diciendo, genera un número aleatorio, y si es que yo no le entrego más información de lo que quiero, automáticamente me va a devolver un número aleatorio que va a distribuir uniforme entre 0 y 1, por defecto. ¿Ya? Cuando yo le agrego un número acá, es la cantidad de números aleatorios, con esa misma condición que distribuir entre 0 y 1, que voy a generar. Y asimismo puedo generar hasta matrices de números aleatorios. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, era una matriz de 3x5, donde 3 es la cantidad de filas y 5 es la cantidad de columnas. ¿Ya? Y de nuevo, como no le entregué más información al respecto, va a distribuir uniformemente entre 0 y 1. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero que distribuya entre 0 y 1? Sino que quiero valores aleatorios entre 0 y 3000. Hace de la siguiente forma. Voy a cambiar un poco el comando y ahora voy a comparar rand int. Y por ejemplo, en este caso, esto es lo mismo que poner eso, ¿ya? Entre 0 y 10,
es lo mismo que poner solo hasta el 10, ¿ya? Porque como sabemos, Python funciona siempre leyendo desde el 0. Y va a darnos un número que va a ser aleatorio, o sea que va a distribuir uniforme entre 0 y 1. O sea, entre 0 y 10. En este caso era, por ejemplo, 7. Cuando quiero que el número esté entre 1000 y 2000, o en este caso entre 100 y 200, entonces voy a definir un rango de inicio y un rango de término para esta distribución uniforme. Y como lo hicimos en el caso de distribución uniforme entre 0 y 1, yo puedo extraer la cantidad de números que yo quiera. En este caso, por ejemplo, dije, quiero 4 números que distribuyan uniforme entre 0 y 100, y aquí obtuve 4. Y lo mismo con las matrices. Esta parte no la van a ocupar mucho, pero para que lo sepan. Por último, tenemos diferentes tipos de variables, que como saben o como lo vieron en algún momento cuando éramos metones, se utilizaba, por ejemplo, que teníamos un int, teníamos un string, teníamos un float, que son diferentes formatos. Mucho ojo que el hecho de que aquí tenga un 45 no significa que el 45 no pueda ser un string. Yo perfectamente puedo hacer esto. Y ahora este 45 no es exactamente igual que este de aquí. Este está en formato de número y este está en formato de palabra o de letra, ¿ya? También tenemos diferentes tipos de decimales, que en este caso, pucha, no se nota porque son el mismo número, pero este es el número real, o sea, el número completo. Este me va a entregar el decimal completo con la cantidad de números que yo quiera definir, y este va a ser un decimal corto, o sea, me entrega el número truncado, ¿ya? Esa es la diferencia, más para que tengan noción. Y aquí vamos a comenzar ya con lo que les va a servir harto para la tarea, ¿ya? El primer ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de la mochila, que en particular no aparece en esta tarea, pero que sirve mucho para identificar cómo puedo pasar un programa escrito en papel de cierta forma a un programa en Python, cómo se pasa directamente. ¿Vieron el problema de la mochila con los profes? ¿Lo alcanzaron a ver? ¿Lo definieron? Aún no. ¿No? Estoy casi seguro que no. Bueno, sí, si no lo han visto, igual de todas formas probablemente lo vieron en Opti, que es el problema más básico, esto de que tengo una serie de objetos y cada objeto tiene un valor, pero además el objeto tiene un peso. Entonces la idea es meter a mi mochila los objetos que me generen el mayor valor, equilibrando con cierta cantidad de peso. Si es que pudiera llegar y echar todos los objetos sería lo mejor, porque tendría todo el valor, pero claramente eso genera más peso. Y así voy a tener una capacidad. Ese es como el problema clásico. El primero que nos enseñan en Opti y todo. Entonces, consiste en decir qué objetos cargar una mochila con el objetivo de minimizar la suma de los valores del objeto mientras se respeta la restricción de capacidad. Entonces, voy a tener una variable xy, que recordemos que la variable xy en este caso va a ser una variable binaria. Toma el valor de 1 si es que el objeto lo echa a la mochila, y toma el valor de 0 si es que no lo echa a la mochila. Así funcionaba. Y voy a definir los vectores BI y PI como los pesos relativos al objeto I. Entonces, por ejemplo, B0 va a ser el peso que tiene el objeto 0, y P0, o sea, el valor que tiene el objeto 0, y P0 va a ser el peso que tenga el objeto 0. Y el problema se formula así. Voy a maximizar el valor, donde BI es el valor, y XI va a ser 0 si es que no meto el objeto en la mochila, y va a ser 1 si es que lo meto. Entonces, de esa forma va a ir sumando todo el tiempo el valor de los objetos que sí meto en la mochila. ¿Y sujeto a qué? Sujeto a la restricción de que si es que meto el objeto a la mochila, entonces voy a tener que considerar su peso para mi restricción de capacidad máxima, que va a ser B. ¿Cómo pasamos este modelo a Python de manera directa? MIP, como les mencioné, es la forma más fácil de hacerlo, es el paquete que es más flexible para poder lograrlo. Y para los que no saben, si esto no les resulta, sí o sí tienen que correr esta línea de código primero, ¿ya? Para los que entraron recién. Si no corren esta línea de código, que es la primera que está en el notebook, entonces no les va a funcionar.
Ya, corremos eso. Y ahora vamos de MIP, o sea, de lo que ya del paquete que ya instalamos, yo voy a importar ciertas funciones que son las que voy a ocupar más regularmente. ¿Qué son? Modelo, que es justamente para definir mi modelo. XSum, que va a reemplazar las sumatorias. Esta es la gracia de MIP, que de manera muy simple tiene una equivalencia en los programas que están escritos así como en papel. Maximize, que es para la función objetivo, así que voy a maximizar o minimizar. Y binaria, que me va a ayudar a definir de manera rápida qué tipo de variable es mi variable, en este caso mi variable importante. Y estos siempre van a seguir los mismos pasos. ¿Sí? Dime, Alejandra. ¿Para qué servía el model ahí de import model? ¿Qué era lo que... Es para ¿Sí? definir que voy a comenzar un modelo de programación. Ah, ya, ok. Como para decirle, el código que viene es un modelo, no es como cualquier cosa. Pero para eso se ocupa el modelo. Ya, dale. Gracias. Entonces, los pasos que siempre van a tener que seguir, sobre todo para la tarea, es que primero vamos a tener que definir todos los parámetros que vamos a utilizar. En este caso, como el ejemplo es genético, yo aquí les creé algunos valores para que se pudiera entender. ¿Cómo se lee esto? Creé un arreglo que va a representar los pesos, donde cada posición, o sea, hasta la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5, esto aquí le voy a poner 0, para que sea el objeto 0. Cada posición representa el peso del objeto en dicha posición. Entonces, si yo dije que este era el 0, este va a ser el peso del objeto 0 y este va a ser el valor del objeto 0. Por lo tanto, hasta ahí, son 6 objetos, por lo tanto va del 0 al 5. Entonces, el último objeto va a tener un peso de 15 y un valor de 33. Y a ese yo le voy a llamar objeto 5. Además, tengo la restricción de capacidad, que la definí antes, que dije que iba a ser 47. Y, como vimos antes, vamos a definir I como el range de len B. ¿Qué es len de B? Cuando ocupamos la función B, yo le estoy diciendo lee el largo, netamente el largo. Entonces, ¿cuál es el largo de esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Tengo 6 elementos dentro de mi arreglo. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir range 6, ¿ya? O sea, poner el largo de B es equivalente a decir 6. Y como vimos antes, cuando yo ocupo el range y le pongo un número, me va a leer desde el 0 hasta el número anterior, o sea, los primeros 6 elementos. Que en particular me sirve porque yo dije que iba a trabajar desde el 0 al 5, porque es mucho más cómodo para trabajar en Python. Entonces, ahora que definí esto, y de hecho, esto me lo voy a evitar netamente para aquí, en vez de poner la I, o sea, en vez de poner range 6, puedo reemplazarlo por la I. Esto es solamente para ahorrar código. Si ustedes quieren ocupar range 6 todo el rato y no ocupar I, no hay ningún problema. Entonces, paso 1, definimos todos los parámetros, está listo. Paso 2, voy a definir el modelo, que es donde yo le digo, aquí inicia mi programación lineal. Entonces, le voy a poner un nombre al modelo, que en este caso le pusimos M, porque sí, pueden ponerle cualquier nombre. Y voy a decir, aquí voy a definir el problema de la mochila. En este caso, miren que, por ejemplo, que aquí yo le cambio el nombre y le pongo hola, no pasa nada, ¿ya? Pero es netamente para que el modelo, o sea, para que el programa sepa que aquí voy a comenzar con mi modelo. Y formalmente le ponemos el nombre real. Ya. Después de que definimos el modelo y le decimos que aquí vamos a iniciar a programar, voy a definir mis variables. Y esto siempre tienen que hacerlo al principio, ¿ya? En este caso, la única variable de interés es xy, porque los otros son parámetros. Sabemos que el valor y el peso son datos que nos dan. Entonces, xy va a ser la única variable que sabemos que es 1, si es que esto es el objeto de la mochila, y 0, si no. ¿Cómo le entrego esa información a mi programa en Python? ¿Cómo le digo que es binaria y qué significa? De esta manera.
Primero vamos a definir la letra con la que queremos poner la variable, que aquí le puse X, a que fuera igual a esta. Ponemos el nombre del modelo que elegimos, que en este caso le pusimos M, agregamos variable, y aquí le decimos el tipo de variable que es. En este caso la variable es del tipo binaria. Si la variable es del tipo entera, bueno, lo vamos a ver en el ejercicio, no es necesario definirla así, la puedo definir de una manera diferente. Pero cuando ocupe una variable binaria, tengo que decirle al problema que va a ser binaria. Y además tengo que entregarles cuál va a ser el rango de mis variables. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a que X va a tomar el valor del 0 al 5, porque como ya vimos es binaria, sino que lo que estoy haciendo al generar este for es atribuir una variable X a cada objeto. Es decir, voy a tener X0, aquí como les puse acá, voy a tener X0, 1, 2, 3, 4, 5. Estoy creando 5 variables binarias. Y cada una de estas puede tomar el valor de 0 o 1, ¿cierto? X4 puede tomar el valor de 0 o 1, etcétera, etcétera. Entonces, cada I va a denotar al objeto que corresponde. Ya creamos nuestra variable y ahora pasamos directamente a mirar el problema y formularlo. Esto es súper literal, o sea, yo veo esta función y voy a tratar de escribirla de la manera más similar posible en mi programa, porque justo MIP tiene las herramientas que me permiten hacer eso. Entonces, primero, le digo al programa que esta va a ser mi función objetivo, siempre pongo el nombre del modelo y objetivo, eso no cambia. Entonces, lo que yo voy a hacer es maximizar, como les comenté antes, el XSUM es el equivalente a la sumatoria en Python. Entonces le estoy diciendo, escribe esta sumatoria, escribo la función que va dentro de la sumatoria, y este for que está aquí, este for, lo que hace son indicar cuáles son los índices, valga la redundancia, de la sumatoria. Entonces yo le estoy diciendo, la I, es decir, este término de aquí, igual 1, va a llegar hasta el rango de 6. Recordemos que I es lo mismo que range 6. Eso es lo mismo. Disculpa, pero Python no parte los for desde 0. Y ahí no lo definimos. Entonces no parte de 1 como en la restricción de arriba, ¿no? Arriba, en la fórmula. No, pues, no, pero da lo mismo, es un tema de interpretación. Da lo mismo que parta de I igual a 0 hasta N. Claro, como... aquí va a llegar desde el 1 al 6, y aquí nos va a llegar desde el 0 al 5. Y ahí da lo mismo acá. Sí, en este da lo caso. mismo. Podemos ocupar cualquiera de los dos. O sea, podemos hablar de que tenemos un objeto 0 hasta un objeto 5, o podemos hablar de que tenemos un objeto 1 hasta el objeto 6. Esa es la diferencia. Vale. Y entonces generamos la función objetivo, y mucho ojo que recuerden que dentro del signo de la sumatoria, y esto es importante porque si no quizás van a tener errores de programación que uno no ven que se está equivocando y en verdad son paréntesis, cosas así. Dentro de la sumatoria yo voy a definir entonces, aquí me falta un paréntesis que lo voy a borrar, yo voy a definir el rango del I. O sea, esta va a ser la sumatoria que va de I igual 0 hasta 5, porque yo le dije que I iba en el rango de 6, y sabemos que range 6 es de 0 a 5. Y después pasamos a las restricciones. En este caso la restricción es súper parecida a la función objetivo. Vamos a definir entonces, esto es importante, esto lo voy a anotar aquí y anótenlo igual si tienen abierto el notebook. El más igual es para agregar restricciones. Restricciones, ¿ya? Y mucho ojo, porque si aquí yo le pongo otra cosa que no fuera M, que es el nombre que yo le di, no, justo y no, porque yo estoy usando, pero O, la restricción no la va a agregar a mi modelo, la restricción va a quedar volando. Es importante que aquí adelante siempre pongan el nombre del modelo con el que están trabajando. Aquí estamos trabajando con M, entonces yo le digo a M, le tengo que agregar esta restricción. Y la restricción es de lo mismo, tengo una sumatoria de la multiplicación del peso por la variable, que va a ir desde el 0 hasta el 5, o desde el 1 hasta el 6, como quieran verlo, pero Python lo hace de 0 a 5,
Y digo que eso, aquí recién terminé el lado izquierdo de la restricción, tiene que ser menor o igual que B. Aquí le pueden poner B o le pueden poner 47. Ya, en este caso, como yo definí lo que valía B antes, le puse B. Y ejecuto el modelo. El modelo siempre se ejecuta como nombre de modelo.optimize. ¿Ya? Entonces, en este caso sabemos que el problema consistía en elegir qué productos voy a echar a mi mochila según como esta relación peso-valor. ¿Ya? ¿Cómo imprimo yo el resultado? El resultado se puede imprimir de muchas formas diferentes. En este caso, lo que yo hice fue generar un grupo que yo voy a llamar seleccionados. Seleccionados va a contener todos los objetos que tienen un valor de X igual a 1 o mayor que 0. En este caso, como son binarias, tengo la opción de que sea 0 o 1, por lo tanto, si es mayor que 0, es igual a 1. Entonces dije, los selected, y mientras olvídense de este más 1, se lo voy a explicar en un segundito, y voy a decir que los selected van a ser el objeto que pertenezca al total de los objetos, o sea que va del 0 al 5, tal que, solo si se cumple la condición de que el valor de xy para ese objeto sea mayor que 0,1, o mayor que 0,5, o mayor que, bueno, ahí pueden ponerle cualquier cosa, yo le puse 0,1 para que se entendiera que no fuera 0, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice, el xy llama directamente al valor de la variable, y el x lo que hace es, o sea, el xy imprime el valor de la variable, y este punto x de aquí llama al resultado, ¿ya? Este punto x lo van a ver acto después, si se dan cuenta que también está aquí, y también está por acá, ¿ya? Este punto x lo voy a utilizar siempre que yo quiera llamar al resultado del programa, ¿ya? Si yo le estoy poniendo punto x es porque quiero que me diga cuál fue el valor de ese xy, ¿ya? Entonces ahí estoy llamando a la variable. Entonces aquí este valor puede ser xy igual 1, xy igual 0, para cada uno de los x, y seleccioné solamente los que eran mayores que 0. ¿Por qué aquí le puse x más 1? Y esto es netamente para que el resultado me los enumere desde el objeto 1 hasta el objeto 6 y no desde el objeto 0 al objeto 5. Si aquí yo le cambio y le resto este más 1, me va a decir 0, 1, 4, 5. De hecho, corrámoslo, ahí está. Entonces lo que hice fue sumarle 1 netamente para que el resultado fuera como que tenga más sentido, porque uno nunca dice, oye, tengo el objeto 0, sino que dice objeto 1. ¿Ya? Pero si ustedes lo interpretan bien, no hay ningún problema en que lo dejen como del 0 al 5. Oye, Vale, ¿Sí? tú pusiste punto X, pero ¿está relacionado con que hay una de tus variables que se llama X o siempre se pone punto X? Sí, siempre se pone punto X. De hecho, Ah, ya, bueno. estaba buscando otro en que le puse aquí. Por ejemplo, la C. Aquí quise imprimir C, y para imprimir el valor de ese resultado, tengo que ponerle punto X. Porque Ya, el bueno. punto X es, llamo la variable. Ya. Sí, gracias. Nada. Y entonces ya, bueno, y aquí les puse dos formas de imprimir los resultados. Los resultados se pueden imprimir de muchas formas, de hecho después vamos a ver otras, pero uno es utilizando el punto format. ¿Cuál es la gracia del punto format? Es que yo pongo mi resultado donde yo quiera. Por ejemplo, estos corchetes me van a indicar dónde yo quiero meter mi resultado. Por ejemplo, ahí lo puse después del 2 puntos, pero si yo copio este corchete y lo pongo adelante, estos son los ítems seleccionados, entonces ahora la respuesta se fue hacia adelante, ¿ya? Y eso se lo indico con los corchetes y con el format. Si no quiero ocupar el format y ocupo la forma más fácil, llego y digo, y termino de escribir lo que yo quiero que salga, por ejemplo en este caso ítem seleccionado, pongo coma, después digo, al final quiero que aparezcan los selected, que son el grupo que yo había generado. Y ese se imprime solo al final.
Eso sería entonces el problema de la mochila, que es como el más simple de traspasar. Ahora vamos a pasar directamente a los scheduling, o sea, vamos a tener las tareas, las máquinas, etc. Entonces ahora nos dicen que consideremos un conjunto n de tareas y m de máquinas. Supongamos que cada trabajo I tiene un tiempo de ejecución T, que es lo que nosotros conocemos como P, y debe realizarse en una cierta máquina K. Queremos determinar qué trabajo asignar a cada máquina y los tiempos de inicio de cada trabajo, de manera que la máquina se realice solo, o sea, de que cada máquina realice solo un trabajo a la vez, y el tiempo total de procesamiento sea el menor posible. Y bueno, vamos a definir la variable xi como el tiempo de inicio del trabajo I. Probablemente ustedes sí vieron este modelo en clase, ¿lo vieron? ¿Alguien lo recuerda? Sí, creo que sí. ¿Sí? Ya, este es el modelo de programación de todo lo que hemos hecho en Scaling, básicamente en Excel, pero esto está programado linealmente. ¿Ya? Entonces, esto lo hace de manera automática. Yo no tengo que aplicar ningún algoritmo, solo programar, poner bien las restricciones y me va a tirar el resultado del orden correcto. En este caso tenemos que xi denota el tiempo de inicio de cada trabajo, y x y j es una variable binaria que vale 1 si es que el trabajo i fue antes que el trabajo j y 0 si no. ¿Por qué ponemos esta restricción? Porque tenemos que asegurarnos de que sí o sí un trabajo va antes que el otro o el otro va antes que el otro trabajo. No sé si se entiende. No pueden haber dos trabajos procesándose al mismo tiempo en la misma máquina. Eso no puede suceder. Una máquina puede procesar máximo un trabajo en el mismo periodo. Entonces me tengo que asegurar de que haya uno antes que el otro, siempre. Y por eso creo esta variable binaria. Entonces, ¿cómo es el programa? Lo voy a pasar rapidito porque esto lo vieron en clases. Voy a definir que mi objetivo es minimizar C, que es el tiempo en que terminan los trabajos. Y voy a decir que C es el momento en que inicia el trabajo más el momento en que termina. ¿Ya? Eso va a ser C. O sea, va a ser el momento, o sea, más el tiempo de procesamiento. O sea, va a ser el momento en que termina la secuencia, porque el trabajo inició, uy, me carga cuando me pasa esto. El trabajo inició, después el trabajo se procesó, era acá arriba. Aquí. Oh, no, ¿qué pasó? Dame un segundo. Ahí sí, ya. El trabajo inició, el trabajo se procesó y se va a denotar el momento entonces en que terminó el trabajo. Luego tengo estas dos restricciones que son justamente para verificar que no pueden haber dos trabajos procesándose al mismo tiempo en la misma máquina. Y por último, bueno, tengo las restricciones de no negatividad y la naturaleza de las variables. ¿Cómo paso este modelo, que es un poco más complejo el de la mochila, al Python? Es súper fácil, de hecho, son muy literal como les dije antes. En este caso inventé otra nueva información, que es que en este caso vamos a tener 9 tareas con 3 máquinas, ¿ya? Y tienen que familiarizarse mucho con esta matriz times, porque la van a ocupar un montón y en la tarea sí o sí la van a tener que utilizar. Times va a ser, nos va a entregar información acerca del tiempo que demora cada tarea en ser procesada. ¿Y cómo se ordenan las tareas? De esta forma. El 2 es lo que demora la tarea 0 en ser procesada, este 1 de acá es lo que demora la tarea 1 en ser procesada y así sucesivamente hasta el final. Es decir, esta es el que demora la tarea 8 en ser procesada, considerando que estamos del 0 al 8 y no del 1 al 9. Y Machines lo que hace es entregarme una pequeña restricción de precedencia de las tareas. Estoy diciendo que la tarea 0 sí o sí tiene que partir en la máquina 2. La tarea 1, que es el segundo espacio, tiene que sí o sí partir en la máquina 0. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener un pequeño problema que se soluciona con las restricciones, que me dice que la tarea
9 u 8, como quieran verlo, la tarea 8 si es del 0 al 8, la tarea 8 tiene que partir en la máquina 0, pero la tarea 1 también tiene que partir en la máquina 0. Entonces lo que hace el programa es decirme cuál es el orden óptimo, dada esa restricción, porque claramente no pueden partir las dos tareas en el mismo momento en la máquina 0. Tiene que haber una primero. Y bueno, esto que ustedes conocen como el Big M, se puede definir de muchas formas como parámetro. En este caso, nosotros dijimos que el M, o Big M, va a ser la suma de todos los tiempos. ¿Por qué dije que iba a ser la suma de todos los tiempos? Porque eso me asegura que es un número suficientemente grande, dado el contexto del problema. Ustedes, si quieren, aquí podían ponerle 1.000.000. Y yo sé que eso es un número suficientemente grande, pero de cierta forma estoy exagerando, le estoy ocupando más memoria, por decirlo de alguna forma, a Python, a mi kernel, mientras que si le sumo si pongo esta expresión de acá, sé que es un número grande, pero acorde al programa, a las dimensiones del problema. Por eso no ocupo una tan grande, como no exagero en el valor. Y de esto siempre lo pueden calcular así. Si quieren, siempre pueden ponerlo como la suma de todos los tiempos de procesamiento. Entonces, voy a definir el modelo. En este caso ya no se llama M, ahora se llama model, pero con minúscula. Le estoy diciendo que esto es un Touch Scaling Problem por temas de formalidad. Y voy a definir las variables. Ahora yo quiero capturar 3 valores que me importan. Antes lo único que me importaba era si el producto había sido seleccionado o no. Pero ahora, ¿qué es lo que me importa y no tengo datos? Me importa cuánto vale C, cuánto es el tiempo de término. Si bien esta no es una variable como aleatoria o una variable que se calcula, o sea, que el programa tenga que pensarlo mucho, porque al final C es un tiempo de término, solo un cálculo, es la suma del tiempo inicial más el tiempo de procesamiento. Entonces lo tengo que definir de la siguiente manera. Si se dan cuenta, se define mucho más fácil que las otras variables, porque esta es netamente una variable de cálculo, pero es una variable que yo quiero rescatar. Y si yo quiero rescatarla, entonces tengo que definirla. ¿Ya? Esa parte es importante. Como yo quiero saber cuánto vale C, entonces tengo que definir la variable, no va a ser solamente un parámetro. Por otro lado, voy a definir X, que como dijimos, X es el tiempo de inicio de cierta tarea. Ya, y mucho ojo con esta notación de acá, que igual yo creo que, bueno, no es necesario que la entiendan a profundidad porque la van a tener disponible para la tarea. Pero aquí lo que estoy diciendo es que voy a agregar una variable y esta variable la voy a considerar, bueno, aquí le puse i más 1, considerando que i se mueve entre 0 y 8. Es decir, aquí voy a tener variables que van desde el 1 hasta el 9. ¿Ya? ¿Y por qué se pone el punto format? Por lo que les mencioné antes. Recuerden que lo que hace el punto format es tomar esto y meterlo dentro de los corchetes. Entonces, lo que les estoy diciendo acá es que voy a generar, igual que antes, un X1, un X2, un X3, y en este caso hasta X9. Entonces, eso fue lo que hice acá, decirle cuántas X habían, cuántas X iba a generar, que en este caso son enteras. Por otro lado, tengo esta variable i, que va a ser binaria, pero en este caso también tengo que ponerle name, porque la variable binaria ahora depende de 2 variables, ¿sí? Porque va a ser la tarea j y la tarea i. Entonces, recuerden que i es si es que el trabajo 1 se realizó antes que el trabajo 2, o si el trabajo 2 se realizó antes que el 1. Ese sería el ejemplo de estas dos. Sabemos que para este caso, una de las dos opciones tiene que ser 0 y la otra tiene que ser 1. No puede pasar que las dos sean 1, porque si las dos son 1, entonces estaría diciendo que el trabajo 1 fue antes que el 2 y que el 2 fue antes que el 1. Y sabemos que eso no tiene sentido. Y es importante que aquí voy a definir también los rangos de estos valores de aquí. Así como aquí definí que los X iban a ir desde el X1 al X9, aquí hago lo mismo. Y por lo tanto, como aquí voy a tener tantas combinaciones, sé que la matriz que se va a generar va a ser de 9 por 9, ¿cierto?
porque va a ir cada número comparándose con el siguiente. Entonces se definen 81 variables binarias, son el resultado de esto. Ya, entonces hicimos lo mismo que hicimos antes, pusimos los parámetros, la definición del modelo, las variables, y paso directamente a las restricciones. Hasta aquí, ¿hay dudas? Sé que es un poco raro darte información. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? No. No. Ya. No. Denme un segundo. Acabo de botar té en el escritorio, así que denme un segundo. Ya, ahí está. Entonces, pasamos con las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Si nos damos cuenta, cuando nosotros ocupamos esta de acá, estamos diciendo que el tiempo de término va a ser mayor o igual al tiempo de inicio más el tiempo de procesamiento. Y esto se tiene que cumplir para todos los trabajos. Eso quiere decir que básicamente en el trasfondo, aquí estoy generando 9 restricciones diferentes. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse para x1 más t1 tiene que ser menor o igual que c, x2 más t2 menor o igual que c. Y así para todas. Entonces, lo que nosotros hacemos en Python, cuando vemos que tenemos este símbolo para todo, es generar un ciclo for. Por eso es tan importante que entendieran los for antes. Entonces, cuando yo le digo, para los i que van desde en este caso, desde el 0 al 8, genera esta restricción. ¿Ya? Y ahí se va a generar esta restricción que es de c mayor o igual a xi más times en la posición i. ¿Cómo se lee esto? Yo le estoy diciendo el tiempo de inicio, por ejemplo, en la posición 0 y times en la posición 0. ¿Qué es lo que hace el programa? Mira times en la posición 0, vuelve a la matriz de tiempos y dice, y lo va a rellenar con un 2. Porque eso es lo que vale justamente times en la posición 0. Y esto se va a reemplazar internamente por un 2. Y aquí lo va a reemplazar por el tiempo de inicio. Entonces, al final, lo que yo le entrego aquí, de cierta forma, es como una coordenada para extraer la información de acá arriba. La segunda restricción, que es que en una máquina no se pueden procesar 2 tareas al mismo tiempo. Y esta vez voy a ocupar el product para no escribir 2 veces el ciclo for. ¿Ya? Pero ustedes, si quieren, si les parece más cómodo, pueden escribir 2 ciclos for. Aparte, uno para J y uno para I, como lo vimos al inicio. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Tengo una segunda restricción que representa estas dos. Como les dije, cuando tengo un para todo J e I, voy a generar entonces un ciclo for que sea para J y para I. Y me está diciendo I se va a mover en este rango, que es del 0 al 8, y J también se va a mover en este rango, que le voy a decir que es del 0 al 8. Y le estoy diciendo, voy a poner esto acá, para que sepan qué significa esta restricción. Pero lo que le estoy diciendo, para todas las máquinas, o sea, para todo el conjunto de máquinas, si es que la máquina I si es que la tarea I, perdón, si es que la tarea I es diferente a la tarea J, pero tienen la misma máquina, entonces tiene que cumplirse solo una de las dos. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que cuando les dije al inicio, hoy voy a tener un problema aquí, porque justo la máquina 1 y la máquina 8, o la máquina 4 en este caso, tienen que partir procesándose la tarea 2, sí, la tarea 1 y la tarea 4 tienen que partir procesándose en la máquina 0. Entonces, lo que esto hace es darse cuenta de que tengo la tarea 0 y la tarea 4, pero ambos dicen máquinas en la posición 0 y máquinas en la posición 4 es 0 igual a 0. Entonces me está diciendo, cuando esto suceda, que son dos tareas diferentes que tienen que iniciar en la misma máquina, entonces lo resuelvo así. Tengo que decirle que es o la J antes que la I, o la I antes que la J. Y eso es lo que hace esta restricción. Y por último ya entrego el modelo. Digo que lo optimice.
Y aquí imprimo las soluciones. ¿Qué información me interesa en este caso? Me interesa imprimir el C, que en este caso vale 5. Recuerden que el punto X es para llamar el resultado de la variable. Y quiero imprimir el tiempo de inicio de todas las máquinas. Entonces me doy cuenta que, por ejemplo, la tarea 2 con la tarea 5, las dos querían iniciar, no, pero la tarea, no me acuerdo cuál era la otra. Ya, estas dos, por ejemplo. Estas dos querían iniciar en la máquina 1, entonces el programa decidió que la tarea 3 pasara primero por la máquina 1 y después que la tarea 4 pasaba por la máquina 1. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces el programa decidió cuál iba primero. Y aquí les imprimo, bueno, y esto se hace de la siguiente forma. Pues voy a poner el i, que le estoy diciendo que me vaya del 1 al 9. Estoy llamando la variable o sea, el tiempo de inicio. Recuerden que x era el tiempo de inicio. Y estoy llamando la máquina en esa ubicación. Por último, les imprimí las variables binarias acá abajo para que vayan viendo cómo funciona. Por ejemplo, acá tengo que sí o sí la tarea 1 se va a procesar antes que la tarea 7. Y por eso tengo un 1. Para las demás va a ser 0. Y así sucesivamente va a suceder con todas. Ese sería entonces el primer programa. Nos van quedando 10 minutos, así que voy a pasar directamente al último programa, que creo que es el que más les va a servir. Y les voy a subir un video explicando el segundo programa, que es este de acá, que también lo van a utilizar. Pero, disculpa, ¿tendréis tiempo después de la ayudantía para revisar un código que ¿sí? me está tirando un error muy raro? Sí, Vale. ahora sí, nos podemos quedar unos Gracias. minutos, no hay problema. Ya, entonces pasamos al último, que es el más importante y creo que es un poco el más complejo de entender. En este caso vamos a tener n trabajos, m máquinas, pero la diferencia acá es que nos entregan esta información. Aquí tenemos 6 tareas que programar en 6 máquinas diferentes, ¿ya? Es necesario respetar las restricciones de precedencia de cada máquina en cada tarea. Esta viene a explicitar los datos indicando la máquina en que debe cada tarea ser procesada. Es decir, la tarea 1, aquí en este caso, la tarea 1 debe partir siendo procesada en la máquina 2 y eso tiene una duración de 1. La tarea 1 en la máquina 2 demora 1. La tarea 1 en la máquina 0 demora 3. Y además, esta tiene que ser la segunda en procesarse. Entonces, la tarea 1 tiene que ser este orden. 2, 0, 1, 3, 5, 4. Y ahí están las duraciones de pasar por ese orden. Entonces, aquí tengo mucha información que entregarle al problema. Tengo mucha información que modelar. Y si bien el problema a grandes rasgos es el mismo que vimos antes, ahora tengo muchas más variables, porque ahora ya no tengo que una tarea se demora un tiempo fijo en cualquier máquina. Entonces, ¿cómo puedo pasar esto a Python? Primero que todo, voy a cargar las siguientes librerías, que son las más importantes en este caso. Ah, y algo que me faltó comentarles. Si se dieron cuenta, por ejemplo acá, cuando quiero minimizar, no es necesario escribir aquí, no es necesario escribirlo, ¿ya? El programa por defecto entiende que si no escribiste maximize, entonces se minimiza. Ese es como el defecto, por si acaso, ¿ya? Por si lo revisan y ven que falta algo, es por eso. Entonces, ya, defino esto y aquí viene la información importante. La matriz times siempre, siempre, siempre se va a ordenar de esta forma. De la máquina 0 hasta la última máquina y de la tarea 1 o 0 hasta la última tarea. ¿Ya? Este orden de estructura no cambia para el programa que les voy a mostrar ahora. Si ustedes inventan un programa nuevo, entonces ahí pueden ordenarlo como quieran, pero de la manera clásica siempre va a estar ordenado así. Esto quiere decir que cuando yo me ponga a rellenar los números, no puedo llegar y escribirlo en orden. Poner 1, 3, 6, eso no va a estar bien. Lo correcto es mirar
que esta coordenada corresponde a la tarea 1 en la máquina 0. Entonces voy a buscar tarea 1, máquina 0, yo sé que se demora 3 y relleno. Por ejemplo, esta coordenada de, voy a tomar esta, sería la tarea 4 en la máquina 1. Me voy a la tarea 4, busco la máquina 1, que es justo la primera, y demora 5. Y ahí tengo que rellenar ese valor, ¿ya? Eso es muy, muy, muy importante. Y en segundo lugar, voy a tener una matriz que es Matins. La matriz Matins me va a entregar la información acerca del orden en que tienen que pasar las tareas por cada máquina, que es este orden que nos dan. 2, 0, 1, 3, etc. Y ese sí lo puedo escribir tal cual, porque yo le estoy diciendo, tarea 1 pasa primero por la máquina 2, después por la máquina 0, por la máquina 1, por la máquina 3. Y el programa solo se encarga de hacer el match, de decir, tarea 1, máquina 3, va aquí, va a buscar la tarea 1, va a buscar la máquina 3 y va a decir, se demora 7. ¿Ya? Eso es como la inteligencia del programa. Este de aquí, por ejemplo, va a decir, tarea 3, máquina 4, va a buscar aquí, tarea 3, 0, 1, 2, 3, 4, y va a decir, es este número de acá. Y eso lo vais rellenando en el programa. Ahora veamos el programa que es más complejo. Primero defino el modelo igual que antes. Voy a definir las mismas variables, si se dan cuenta C sigue siendo el tiempo de término. La variable X, en este caso va a ser la variable binaria. No, mentira. En este caso la variable X sigue siendo el tiempo de inicio, pero ahora el tiempo de inicio tiene dos variables. Antes decíamos que era el tiempo de inicio del trabajo 1. Pero ahora yo tengo que decir, es el tiempo de inicio del trabajo 1, pero ¿en qué máquina? En la máquina 3, por ejemplo. Entonces voy a tener que definir tanto la máquina como la tarea. Y aquí le estoy diciendo, J se va a mover en el rango de las tareas. Estoy diciendo que J está en N. Y aquí me falta anotar que N es tareas y M es máquinas. Mucho ojo con eso, porque en particular en este ejercicio tenemos que valer lo mismo, pero no siempre va a ser así. Entonces, voy a tomar y le estoy diciendo que la primera que es J, J va en el rango de las tareas, e I va en el rango de las máquinas. Y lo voy a definir de esa manera. Entonces sería tiempo de inicio del trabajo J en la máquina I. Eso es lo que nos define X. Y por último tenemos la variable I, que va a ser binaria, pero ahora es un poco más compleja, porque antes recuerden que era, si es que el trabajo J va antes que el trabajo I. Ahora tiene 3 dimensiones, porque toma el valor de 1, si es que el trabajo J va antes que el trabajo K, pero en la máquina I. Porque aquí nos puede suceder que en la máquina 1 vaya el trabajo 2 antes que el 3, pero en la máquina 2 vaya el trabajo 3 antes que el 2. ¿Ya? Hay muchas variaciones. Entonces tuvimos que definir esta variable binaria. Y aquí le estamos diciendo, J tiene que moverse en el rango de las tareas, K tiene que moverse también en el rango de las tareas, e I, en este caso, está definido en el rango de las máquinas. Y bueno, de hecho aquí se las anoté como resumido para que no se pierdan. J y K son tareas y son máquinas. Pongo la función objetivo, recuerden que no es necesario poner que quiero minimizar, el programa lo hace por defecto, y empiezo a escribir las restricciones. La primera restricción es netamente para definir el C, igual que en el ejercicio anterior. Tengo que el C va a ser el tiempo de inicio de la tarea J en la máquina K, más el tiempo que se demora en procesar esa tarea en esa máquina. ¿Y cómo lo definimos? Si se dan cuenta, está definido de una manera mucho más compleja que antes, pero es por lo que les dije antes, de que lo que hace el programa es hacer el match entre este orden y busca cuánto demora esa tarea en realizar, en pasar por esa máquina, ¿ya? Por eso es un poco más complejo y se ve más difícil. Pero, por ejemplo, aquí tengo el tiempo de inicio de la tarea J en cierta máquina. Entonces, aquí les puse un ejemplo. ¿Cómo lee esto? Si yo voy y le estoy diciendo que busque
en la matriz de machines, que busque la tarea 0, ¿cuál es la segunda máquina por la que tiene que pasar la tarea 0? Me está diciendo que es por la máquina 0. Entonces, lo que hace es tomar esta ubicación, que es 0, como les puse aquí, que sería el número 0, toma el número 0 y va y lo reemplaza en la matriz de tiempos. Entonces, esto sería lo mismo que esto. Y busca el 0, 0 y dice, eso es la tarea 1. En esa máquina se demora 3 tiempos. Y eso es lo que reemplaza aquí, entonces todo esto va a ser igual a 3. Ahí les dejé ese ejemplo para que lo vayan entendiendo. No es necesario que se lo sepan 100% de memoria porque van a tener esto para ir revisándolo siempre. Y si tienen dudas, no hay problema en que me pregunten. Y entonces la restricción hace lo mismo que antes, pero está estructurada más compleja porque tengo que entregarle mucha más información. Y entonces está escrito así. C debe ser mayor o igual al último tiempo de inicio. ¿Por qué digo el último tiempo de inicio? Por eso dice m-1. Recuerden que m es la última máquina y menos 1 porque comienza desde el 0. Y más el tiempo que demora en procesarse. La restricción 2 y 3 son las restricciones que vimos antes, que en este caso lo estoy diciendo. Para cualquier par de tareas, si tengo 2 tareas y la tarea no es la misma, entonces debe cumplirse que una tarea se tiene que procesar antes que la otra. ¿Ya? Para la última restricción, que creo que es esta, sí. Aquí esta restricción lo que estoy haciendo es decirle el tiempo, si es que una tarea va después que la otra, entonces el tiempo de inicio tiene, o sea, el tiempo de inicio de la tarea J tiene que ser mayor a el tiempo de procesamiento de la tarea J más el tiempo de inicio de la tarea J. Creo que sí, esa es la que está escrita ahí. Bueno, de hecho aquí igual las pueden ver, no lo noté. Bueno, cuando les suba esto, lo voy a modificar para anotar la explicación de cada restricción, ¿ya? Para que lo puedan ver. Y esa sería entonces la cuarta restricción, que es esta de acá. Y resolvemos el problema, imprimimos los resultados igual que los imprimimos antes. Ponemos cuánto va a ser el tiempo de ejecución, llamo la variable. Y ahora lo que quiero hacer es que para todas las tareas y para todas las máquinas, recuerden que J representa tareas y representa máquinas, quiero imprimir este resultado. Y como les mencioné, esta es otra forma de generar un print de resultados. Lo que hace esta manera es que busca dónde está el porcentaje, el signo de porcentaje con la variable que lo define, que eso es lo que vimos antes de hecho. Y va a decir, entonces, encuentra el primer porcentaje y lo va a reemplazar por el primer valor de J. Encuentra el segundo porcentaje y lo va a reemplazar por este valor de J. Y encuentra la tercera variable, o sea, el tercer porcentaje, que en este caso es el de G, busca la variable y lo va a reemplazar por el tercer valor que yo escribí. ¿Ya? Y en este caso sabemos que XJI va a ser el momento de inicio de cierta tarea en cierta máquina. En este caso de la tarea J en la máquina I. Y llamo cuál es ese resultado. Y ahí de hecho están todos. Puedo ver en qué momento inicia cada tarea en cada máquina. Y de hecho esto lo pueden pasar una carta Gantt y va a ser súper visual. ¿Dudas con esto? Sé que es harta información, sobre todo para la gente que no ha programado desde como el primer programa o ha programado en otros lenguajes, pero con que entiendan esto ya está listo para la tarea, no necesitan saber mucho más que esto. Solamente entender las restricciones, porque les podrían agregar una restricción o algo así, pero nada más complejo. ¿Consultas? Voy a dejar de grabar ya.